En primer lugar, hay que decir una cosa a la presentadora que tiene toda la razón del mundo. Lo que tenemos aquí es unas primarias y un debate entre compañeros, amigos, en donde queremos intentar conseguir un proceso de participación, el cual ya en sí mismo es un éxito y nosotros estamos contentos, los que nos presentamos a estas elecciones, porque ya hay un éxito de entrada, y es que hacemos primarias. Hacemos primarias y además no solo eso, sino que hemos conseguido un alto índice de participación. Creo que en este momento hay registrados unas casi 1.600 personas, lo cual es un salto adelante muy grande con respecto al número de militantes que somos Izquierda Unida o Pachá. Eso ya en sí mismo es un éxito. En particular, la candidatura que yo represento, pues estamos también muy contentos porque es un poco un reconocimiento a un esfuerzo que hemos desarrollado hace años, porque ya hace 2 años planteamos que era necesario hacer una cosa de estas características. Aún no había aparecido Podemos como está ahora. Era haciendo referencia a lo que había ocurrido en Francia, en las elecciones, en donde había habido un proceso de primarias por parte del Partido Socialista francés, en el cual habían participado 2.400.000 personas. Una cosa sorprendente. Se veía ya en los primeros avisos de que la gente quería abrirse paso y participar en política después de las movilizaciones. Y ya entonces planteamos este tema. En aquel momento, pues desgraciadamente, tuve que escuchar de todo. O sea, la organización no veía desde ningún punto de vista hacer una cosa de estas características. En realidad, lo hemos seguido proponiendo constantemente un montón de compañeros durante tiempo y al final vernos aquí, pues para nosotros, digo, ya es una victoria. Ya pase lo que pase, creo que es una satisfacción porque al final Izquierda Esquerra va a salir beneficiado solo con la gran participación que va a haber. En segundo lugar, quería decir brevemente que el procedimiento exige cabezas de lista, pero en realidad yo estoy aquí representando a más compañeros, a una lista de compañeros que son los que nos gustaría comunicaros a todos, que somos los que queremos que apoyéis en estas elecciones, junto con que me apoyéis a mí, como es la compañera Patricia Ruiz, que es presidenta de la Coordinadora de ONGs de Navarra, una compañera muy maja, como es, por ejemplo, Ángel Navañas, alcalde de Sangüesa, a partir de una candidatura unitaria de gentes de izquierda, que bueno, lo está haciendo yo creo que francamente bien, como es Javier Dronda, un joven de Izquierda Unida, es profesor de instituto, como es Iker de Andrés, que creo que está aquí presente, allá al fondo, con lo cual ni me presento, si quiere que hable después, o Arantxa Arlegui, que es una compañera también muy maja, que se dedica a todo temas de diseño gráfico, etc. Quería decirlo porque no soy yo, o sea, yo lo que hago es representar un poco un movimiento que intentamos defender una serie de planteamientos. Entrando en materia, ¿cuáles son los elementos? Porque paso estamos aquí un poco que nos llevan a presentarnos, porque alguna diferencia tiene que haber. O sea, podemos ser amigos, nos llevamos de maravilla, pero alguna diferencia tiene que haber. Entonces, claro, la primera diferencia es la idea de renovación. José Miguel Luis se presenta ahora, si sale elegido y gana estas primarias, se presentará como cabeza de lista de Izquierda Esquerra y será su 5ª legislatura en el Parlamento. Bien, con eso no quiero decir que lo ha hecho mal, lo ha hecho muy bien, pero ya son muchas legislaturas y entonces pues pensamos que merece la pena presentar otra cara. Dicho esto, está clarísimo que si yo ganase estas elecciones y fuese el cabeza de lista en las próximas elecciones, lo primero que digo públicamente y pido es contar con la colaboración de José Miguel, porque evidentemente es un hombre con una experiencia en el trabajo institucional infinitamente mayor que la mía. Y creo que podemos colaborar mucho. Pero como se trata de presentar gente a las elecciones, pues pensamos que hace falta presentar una cara nueva. Ya llega el momento. Eso es un elemento, por una parte, con respecto a la cuestión de la renovación. Otros aspectos que nos presentamos es el papel de Izquierda Esquerra. Nosotros pensamos que Izquierda Esquerra es imprescindible para el cambio en Navarra. Y creemos que no somos totalmente conscientes, o la dirección mayoritaria de Izquierda Esquerra en este momento no es totalmente consciente del papel que nosotros podemos cumplir. Todos deseamos quitar a UPN del medio, todos deseamos que para quitar a UPN del medio tampoco haya una mayoría suficiente entre UPN y el PSN, porque si la hay, la mayor parte de la dirección del PSN volverá a pactar con UPN y seguiremos como estábamos, o peor. Y para conseguir un cambio va a hacer falta unir a fuerzas muy diversas y muy plurales. Y cuando tienes que unir a gente muy diversa y muy plural, siempre suele ser necesario alguien que haga de nexo de unión. Y ese puede ser Izquierda Esquerra. No por un tema de decir, porque sí, porque somos los más guapos, no. Porque hemos demostrado a lo largo de los últimos 4 años o más que una organización en donde están participando conjuntamente gente más proveniente del ámbito, podríamos decir, vasquista, del nacionalismo vasco, y gente proveniente más de un ámbito navarrista, o sea, con diferentes sentimientos de identidad,
hemos colaborado conjuntamente en una defensa de una política de izquierdas en Navarra, con cantidad de propuestas que hemos llevado a las instituciones en una política de estas características. Eso es lo que nos da la credibilidad para poder decir claramente que el papel de izquierda-esquerra es un papel claro, para conseguir nuclear un gobierno que sea más que una suma, sino que esa suma tenga un efecto de multiplicación. Entonces, ¿por qué digo y criticamos un poco que no nos lo acabamos de creer? Porque nosotros tuvimos la oportunidad, cuando la primera moción de censura contra el gobierno de Barcina, de haber sido José Miguel Nuín el candidato que se presentase en esa moción de censura como el candidato para plantear la salida de Barcina. Y esa oportunidad que tuvimos no la aprovechamos. Y pensamos que no se aprovechó porque no acabamos de creernos ese papel que tenemos nosotros. Esa cosa que podemos aportar a la política navarra. Y en política es muy importante tener un programa, evidentemente. Pero es igual de importante tener la convicción, la energía de creer en él, de creer en lo que eres, de creer que eres diferente y de creer que puedes aportar. Y eso es lo que nosotros queremos aportar, representarnos a estas elecciones. Pensamos que esa es una deficiencia que ha habido dentro de Izquierda Unida. Y el otro aspecto también es la cuestión de intentar abrir más izquierda-esquerra. No es una tarea fácil. Nosotros pensamos que hay un espacio muy grande en Navarra para ser mayoritario en el cambio hacia la izquierda en Navarra. Y ese espacio no es solo izquierda-esquerra. Ese espacio tenemos también ahí a los compañeros de Podemos. Y a los compañeros también de ECU. En ese espacio, evidentemente, conseguir un elemento de convergencia no va a ser fácil. Es francamente complicado. Pero hay que intentarlo. Y ese es otro elemento de pequeña crítica. Nosotros, creo que Izquierda-Esquerra, hemos descartado esa vía antes de tiempo. Porque hace una semana es cuando ha sido elegido la nueva dirección, o la primera dirección de Podemos en Navarra. Su secretaria general y su Consejo Ciudadano. Es a partir de ese momento en que eligen sus estructuras cuando puedes empezar a tener un diálogo con ellos para intentar ver si existen cauces, fórmulas para poder converger, para poder trabajar conjuntamente, incluso para poder formar una fuerte candidatura de cambio. Claro, nosotros, antes de que se formase incluso, ya hemos hecho declaraciones públicas en las cuales hemos manifestado que no es una prioridad para nosotros la convergencia con la gente de Podemos. Nosotros pensamos que hay que intentarlo hasta el último minuto. Y pensamos que se puede lograr. Pero es una cuestión que, evidentemente, también volvemos a lo mismo. No depende que estemos todos de acuerdo en intentarlo, sino la convicción, las ganas y las energías para intentar lograrlo. Si bien, y eso también es otro aspecto que quiero dejar claro, la situación en la que nos encontramos actualmente de izquierda es una situación complicada. Bastante complicada. Yo escribí un artículo allá por el mes de junio que se llamaba, justo después de las elecciones europeas, y unidos, y creo que se titulaba, y unidos, con el IU grande, juntos Podemos, en grande. Un juego de palabras francamente malo, pero bueno, que era el título que representaba. Y en ese artículo planteaba una cuestión fundamental, y es, si permitimos que todo el movimiento, literalmente, si permitimos que 2.800.000 personas, que es la suma de los votos obtenidos por Izquierda Unida y por Podemos, no se unan para conseguir un cambio hacia la izquierda claro en este país, será un verdadero fracaso general para las aspiraciones de millones de trabajadores que quieren ese cambio. Pero decía en ese artículo también que si dejamos eso en manos de los dirigentes de Podemos y de la propia Izquierda Unida, eso no iba a funcionar. Y lamento profundamente tener que decir que la prueba que tenemos hoy es un espectáculo absolutamente lamentable. Tanto por la dirección de Izquierda Unida, lo digo claramente, creo que lo ha hecho francamente mal, como por la dirección de Podemos. Izquierda Unida se ha venido equivocando ya en su política desde los acuerdos con el Partido Socialista para formar el gobierno andaluz. Ya desde entonces. Izquierda Unida se ha equivocado en sus decisiones cuando se planteó la discusión sobre cómo enfrentar las elecciones europeas junto con Podemos o separados de Podemos. Ha ido cometiendo un montón de errores intentando vender la piel del oso antes de cazarlo, creyendo que ya habíamos conseguido la victoria, que iba a venir la gente detrás de nosotros y que lo que habíamos montado en Andalucía nos gustaba tanto que queríamos montarlo a nivel estatal en colaboración con el Partido Socialista. Un profundo error de la dirección de Izquierda Unida. Pero no quito responsabilidad de lo que está pasando con Podemos.
A Podemos le está pasando algo muy sencillo. No sé si habéis visto la película El Señor de los Anillos. De hecho, además es curioso porque Podemos tiene en su anagrama un anillo. Y si habéis visto esa película, hay un personaje muy interesante que es Gollum. Y está todo el día con mi tesoro, mi tesoro. Y entonces le va carcomiendo el tesoro, la obsesión por retenerlo. Y a los dirigentes de Podemos les está pasando lo mismo. Un buen éxito, en lugar de pensar en cómo seguir haciéndolo crecer, buscar espacios, buscar programas, buscar convergencias para hacer crecer más, están, mi tesoro, Podemos, nosotros solos lo conseguiremos, no necesitamos a nadie, vamos a cambiarlo todo. Y al final, todo este conjunto de errores es terrible, porque está debilitando enormemente las aspiraciones de millones de trabajadores, de jóvenes, por cambiar esta sociedad. Una primera pregunta es sobre las líneas rojas con respecto a la formación del gobierno. Bueno, vamos un poco ya lejos. Habría ganado. Voy a hablarte como si ya hubiera ganado. Entonces, el cabeza de lista, estamos en las negociaciones. ¿Cómo lo enfocaría? Evidentemente, estoy de acuerdo con José Miguel, hay que poner encima de la mesa un programa en el cual nos pusiésemos de acuerdo. Eso es un punto esencial a la hora de formar el gobierno. Pero, con respecto al tema del programa, vamos, llevamos trabajando muchísimo tiempo, hay un mogollón de puntos. Yo no creo que ese sea el problema esencial, porque solamente con todas las cosas que hemos presentado desde la oposición en esta legislatura y que nos las han tumbado, o bien porque las ha tumbado el gobierno con el apoyo del PSN, o bien porque las ha tumbado el Tribunal Constitucional, ya tenemos hecho un programa de gobierno. Si lo que decimos en la oposición después lo cumplimos. Entonces, yo, si tuviera que negociar, establecería varias condiciones. En primer lugar, a mí no me valdría ya con un programa muy bonito. El programa tendría que ir vinculado a plazo. Lo que yo no quiero es un gobierno como el de Andalucía, en donde entramos diciendo cosas que vamos a hacer el copón de cosas y acabamos fuera del gobierno y no hemos hecho casi nada de lo que decíamos. No. Condición número 1. Me sentaré en una mesa con Bildu, con los que sea, y vamos a ver qué vamos a hacer en los primeros 3 meses. ¿Y cuál es el compromiso? Que a los primeros 3 meses esas cosas están hechas. A los 6 meses, al año y a los 2 años. A partir de ese momento ya, si has hecho todo lo que has cumplido y has cogido la dinámica, ya te puedes ir hasta el final de la legislatura. Punto absolutamente esencial, que no se hace y que hay que cambiarlo radicalmente. Segundo punto, ética. ¿En qué sentido? Yo, mira, tengo una persona con la que políticamente no estoy de acuerdo, pero para mí es un modelo. Y es el presidente, ya es presidente porque ha acabado, de Uruguay. El amigo Mújica, José Mújica. Un hombre que ha sido presidente de un país y ha sido viviendo en su chabola. No se ha ido a vivir una chabola, ha vivido donde siempre ha vivido. Y con las mismas condiciones de existencia. Eso para mí es decisivo. ¿Por qué? Porque si formamos un gobierno, tiene que ser un gobierno que en primer lugar tiene que ser empático. Vivimos una situación de emergencia social en donde nos encontramos con que hasta que no se llega a niveles de desempleo o pobreza por debajo del 8%, o el 7%, que en el caso del desempleo prácticamente ya es una cifra que se reconoce como pleno empleo, hasta esa fecha el gobierno que se elija tiene que ser un gobierno que tiene que estar absolutamente identificado con los sufrimientos a la gente que más sufre en esta sociedad. En consecuencia, sus condiciones materiales tienen que ser unas condiciones en las cuales como mínimo tendría que ser un gobierno un 50% más barato de lo que cuesta el gobierno de UPN que ha habido en esta anterior legislatura. Y esos son números, son cifras, son sueldos, son cargos, son asesores para, desde el minuto 1, conseguir vincular con respecto a esta cuestión. Y tercero, tiene que ser un gobierno, evidentemente, que junto al programa que pone, no podemos renunciar a nuestras señas de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta ahora uno de los desastres de la izquierda es que cuando está en la oposición está por cambiar la sociedad. Y cuando llegan los gobiernos se convierten en gestores de esta sociedad. Entonces, cuando tú llegas al gobierno, tienes que ser gestor, evidentemente. Elaborar unos presupuestos, hacer que las prioridades vayan para los sectores más desfavorecidos de la sociedad, buscar la financiación necesaria, decir a la gente claramente hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar, porque evidentemente desde el gobierno de Navarra no va a hacer la revolución, pero simultáneamente que tú estás haciendo una acción de gobierno, tú no tienes que renunciar a utilizar ese gobierno para demostrar a todo el mundo que tú sigues pensando que para llegar más lejos de lo que puedes llegar desde un gobierno autonómico hace falta cambiar el gobierno del Estado a partir de un programa que acabe con el capitalismo, que sea un programa claramente socialista. Y eso tú lo puedes explicar. No solo te lo puedes explicar,
sino puedes hacer un ejercicio de acción de gobierno en el cual, si vas hasta las últimas consecuencias, te conviertas en un ejemplo, llegando al punto en el que, en un momento determinado, llevando una política en defensa de los que más sufren, pueden acabar acusándote de prevaricación y decir que te tienes que ir de ese gobierno, y tú decir que te vas de ese gobierno, porque evidentemente no estás dispuesto a hacer una política que te puedan imponer. Esos son, en mi opinión, aspectos que tenemos que tener absolutamente claro si nos queremos meter en el berenjenal de un gobierno que desarrolle una política de izquierdas, pero que verdaderamente sea una política que la gente no solamente se identifique, sino que la gente se movilice en apoyo de lo que estás haciendo, porque te enfrentas contra los poderes establecidos. Concluyo con un ejemplo, y además de máxima actualidad, lo que ha pasado a Syriza. Es un ejemplo, en mi opinión, claro, de un error que no se puede cometer en un gobierno. Llegas, Syriza se pone, intenta aplicar un programa en favor de los más desfavorecidos y comete un error, y es se va a intentar convencer de ese programa ¿a quiénes? A los gobiernos de los países europeos, del norte y del sur, a la gente más sinvergüenza que pueda existir en el norte y en el sur. Claro, ¿cuál ha sido el problema? Que no ha podido convencerlos. Esa banda buitres les ha retorcido el brazo hasta la extenuación, hasta conseguir que hayan tenido que aprobar una serie de medidas que evidentemente van a ir generando frustración entre la gente que se ha ilusionado con ellos. No mañana, pero evidentemente se van metiendo por un camino en que poco a poco les van a ir llevando a tener que desarrollar una serie de medidas en contra de los deseos de la mayor parte de la población griega. Syriza, en ese momento, el momento mejor que había tenido es cuando, no sé si viste las imágenes, que estuvo reunido con ese de recitos con gafitas, que es una pinta pijo que me pone malo, que se encarga de todo el tema, no me acuerdo, que tuvo una rueda de prensa y salió una mala hostia, perdón, las palabras, el tío, cuando le dio la mano y salía cabello, le decía, cabrón, hijo puta, cuando le dijo que no iba a aceptar la troika. No, porque es que porque el problema es que Syriza tenía que haber recurrido no a los gobiernos, sino a los trabajadores, a los jóvenes de Europa. Tenía que haber estado dispuesto a decir, no, me mantengo firme, y si salta el euro, salta el euro. Pero yo aquí estoy defendiendo legítimamente que el pobre pueda tener un dinero suficiente para vivir, que no se mueran de hambre gente como está pasando en Grecia, que antes de morir de hambre se suicidan. Eso es lo que hay por encima de la mesa, intentar pedir la solidaridad de la gente, de los trabajadores en España, en Francia, en Alemania, en todos los sitios. Aunque eso te cueste hacer una explosión general en toda Europa, que es lo que necesitamos para acabar con las políticas que hay. Claro, me decís, pues es un gobierno un poco raro el que propones, pero yo sinceramente creo que si yo, sinceramente lo digo como soy una persona que sigo creyendo que esta sociedad hay que cambiarla, pues yo si voy a los sitios es para intentar utilizarlos para cambiar esta sociedad, no para administrarla. Y merece la pena hacer un comentario, no para abrir este debate aquí, porque yo creo que va a ser un debate muy interesante en la elaboración del programa, porque puede haber un elemento de diferencia. Yo soy de la opinión de una aportación muy interesante que podemos distribuir en la preparación del programa, elaborada por una serie de compañeros, Carlos Sánchez Mato, Jordi Escuer, que hicieron una serie de aportaciones a la posición sobre la banca pública como forma de financiación en el caso del gobierno andaluz, explicando que el enfoque de ir a crear bancas públicas locales o autonómicas era un enfoque que es más un deseo que una posibilidad real de construirlas, por lo que implica crear una banca pública. Y además que es que no es el enfoque, porque existe una banca pública, que es donde está el centro de la pelea, y es todo el dinero invertido por el Estado, por el sector público, para el saneamiento del sector financiero. Nosotros en este momento disponemos de una Caja Madrid, bueno, se llama Bankia, y otra serie de sectores en donde ya son nacionalizados en el sentido de que el capital mayoritario es un capital público. La pelea fundamental que deberíamos establecer, si estamos en el gobierno, desde los gobiernos de las comunidades autónomas con los que pudiésemos colaborar, es la pelea porque eso no se privatice. Es que eso está ya. Entonces, eso lo están intentando la derecha privatizar. Hay que cambiar la correlación de fuerzas para que se pare ese proceso de privatización, y ahí tenemos las bases de un banco estatal público. Un banco estatal público que evidentemente se puede descentralizar a la hora de la gestión de esos dineros públicos. Y evidentemente puedes tener un banco central público en el cual después tengas bancos autonómicos públicos. Pero ahí tienes ya encima de la mesa los instrumentos básicos y no hace falta construir de cero nada nuevo, porque esa es la pelea que tenemos que conseguir ganar, y eso va a depender del resultado de las autonómicas y sobre todo el resultado de las generales. Porque si nos quitamos al gobierno del PP, la línea roja para participar en un gobierno estatal, esa sí es clara,
la línea roja de un gobierno de cambio en este país es la primera medida, paralizar todas las privatizaciones del sector financiero y que el sector financiero se quede en manos públicas. No solo el que ya está, sino que todo el dinero público metido en la banca privada, Bilbao Vizcaya, Santander, Caixa, que hay mucho dinero público metido, ese dinero se tiene que transformar en acciones públicas del Estado, con lo cual el Estado pasará a ser accionista con derecho a voz y voto, no solamente en lo que ya está nacionalizado, sino también en los bancos que supuestamente son privados, pero que sin la ayuda pública todos hubieran quebrado.